4, versículo 17 al versículo 32. Este ya es el cuarto estudio que tenemos acerca de un tema general que lo hemos llamado construyendo nuestras nuevas relaciones en Cristo. Para las personas que no han estado en los estudios anteriores, queremos mencionar que el tema en sí es bastante amplio y cada palabra nos daría para tener otros estudios, pero los hemos agrupado entendiendo que cada uno de nosotros, antes de ser creyentes, ya teníamos una profesión, teníamos un proyecto de vida, consciente o inconsciente, pero íbamos caminando en esa dirección, ya habíamos terminado de estudiar, habíamos tenido una profesión, una carrera, otros ya eran casados, etc. Pero cuando conocemos del Señor, Cristo viene a morar en nosotros y el hecho de que pasamos de estar ahora en la familia de Cristo y dejamos de pertenecer a la familia de Adán y ahora a la familia de Cristo, entonces ese proyecto debe ser modificado para que también incorporemos los principios de la vida de Cristo en cada uno de nosotros y no solamente en lo que creemos, sino en lo que vivimos. Hoy creo que recibieron un regalo por supuesto simbólico, es un ladrillo. Pregunto, ¿quién falta por recibir este ladrillo? Entonces, a ver, por favor, tengan la mano levantada. Muy bien, ahí, por favor, llegan de la ladrillera a repartir. Entonces, mientras están recibiendo los que aún faltan por el ladrillo, quiero iniciar diciendo de que este es un regalo simbólico y lo vamos a tener de recuerdos, para tenerlo ahí en la casa donde usted normalmente lo pueda ver. Cuando vemos un ladrillo, este es un símbolo que queremos compartir con ustedes que indica construcción. El ladrillito así de pequeñito, como este, pues no nos da un edificio, pero es interesante porque un ladrillito, más otro ladrillito, más otro, y otro ladrillo, y otro, nos ayuda para formar una pared. Y una pared, más otra pared, y otra pared, eso nos permite tener ya un apartamento. Y un apartamento, más otro apartamento, y otro apartamento, nos permite tener un edificio. Y un edificio, más otro, y una casa, y un apartamento, eso nos permite tener una ciudad. Nosotros vivimos en una ciudad, pero también somos un ladrillo. Nosotros no vamos a hablar de construcción de edificios hoy, pero nosotros sí tenemos un tema que habla de construir. Por eso el título de la enseñanza del día de hoy es construyendo nuestras relaciones firmes. Construyendo nuestras relaciones firmes. Muy bien, lo vamos a dejar ahí un poco. Antes de leer, yo quiero compartirles una historia, porque aquí tenemos decenas y decenas de historias. La vida suya y la vida mía es una historia de vida, una historia familiar. Detrás de la vida de cada una persona es una historia. Y cuando yo conozco la historia de esa persona, seguramente lo puedo entender mejor. Hay veces que encontramos personas y vemos ciertas actitudes y no los entendemos, sencillamente porque no conocemos la historia de esa persona. Pero esa historia de esa persona, ahora en la vida de Cristo, se requiere una transformación y se quiere construir. Por lo tanto, permítame dar un pequeño ejemplo de la historia de este lugar. Algunos la conocen, otros no. Pero quisiera refrescar la memoria para los que ya la saben y los que no, por supuesto que tengan la idea general.
En el año 98, Dios nos permitió, casi de la nada, adquirir este predio. En el año 99, el año siguiente, hicimos un préstamo y comenzamos a hacer unas remodelaciones. Por supuesto, fue la primera remodelación que le hicimos. Y no existían los 3 pisos que tenemos en el día de hoy. Cuando se compró solamente existían 2 y una sola parte. Y contratamos un maestro de obra. Y el maestro de obra comenzó a trabajar. Y en el tercer piso, cuando llegamos dijimos que eran 2 pisos al frente, en esta parte no era sino uno, pero cuando estábamos en la terraza, las terrazas normalmente uno las protege colocando alrededor unos muros a una altura más o menos de este tamaño, alrededor, en el perímetro. Al construir el tercer piso, el maestro sencillamente cortó para levantar las columnas, para que quedara firme las columnas, pero antes de fundir las columnas, él lo que hizo es que levantó más la pared. Hizo viento y toda esta pared de este lado, la parte que es occidental, fue sobre la casa vecina. Un promedio del 80% del techo de la casa de este lado, el techo quedó completamente destruido. 100% destruido quedaron los baños. Como si hubiera cogido una maceta y le hubieran dado a la taza, al lavamanos, salía agua por todas esas llaves que había porque los tubos se reventaron. Una grabadora la volvió nada. Una máquina de coser, entre las cosas que recuerdo que se dañaron, que tuvimos que pagarlas, por supuesto. ¿Por qué ocurrió ese fenómeno? Porque el Señor, el maestro, comenzó a construir sobre una base que no era sólida, estable. Con el transcurrir de los días, al caer el agua sobre la placa y el muro que estaba rodeando, se fue filtrando el agua y eso quedó suelto. Y cuando él construyó sobre algo que no era sólido, vino el viento y sencillamente la tumbó. Esto nos ayuda a entender precisamente que construir relaciones sobre bases que no son sólidas, esas relaciones en cualquier momento, cualquier situación de la vida, pueden fracasar. Y por eso hay personas que hoy son amigos y al día siguiente son enemigos. Construyen relaciones sobre bases que no son sólidas. Quisiera mencionar que nosotros no somos constructores de edificios, ni esa es la razón de estar aquí en este lugar. Pero nosotros sí somos constructores de relaciones. ¿Cómo poder vivir en una ciudad como esta, donde hay decenas y cientos de personas a nuestro lado y no poder construir relaciones? Si no sabemos construir, nos pasa lo que le pasó al maestro. No estoy diciendo que el maestro no sabía. Lo que pasa es que él no se cercioró que estaba construyendo sobre una base que no era sólida. Que Dios nos guíe a nosotros en que nuestras relaciones que estemos construyendo, fijemos que sean sobre terreno sólido. Y eso nos permite tener edificios. Es curioso, soy del Quindío, y en Armenia, cuando el terremoto, hace unos años, ¿qué pasó? Se cayeron varios edificios. Lo interesante, lo curioso, lo sorprendente
lo increíble es que los edificios que se cayeron fueron construidos por la misma firma constructora. Construyeron malos materiales, personas deshonestas, etcétera, que vamos a hablar hoy. Teniendo en mente estas cosas, ahora sí leamos el texto en el libro, en la carta que el hermano Pablo escribe a los hermanos en Éfeso. Un creyente hablando a otros creyentes, como lo estamos haciendo nosotros en el día de hoy, de creyentes a creyentes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mira el 20, hablando a los creyentes, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22, lo tengo subrayado, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, relaciones antiguas, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Habían unas relaciones antiguas y hay unas relaciones nuevas. Antes estaban en Adán, ahora son en Cristo. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, teníamos toda una cultura, una forma de ser, ahora pertenecemos al reino de los cielos. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, clave, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para la necesaria construcción, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y tengo subrayado el versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos hablando de construcción. Y permítame dar una ilustración, ya que estamos viviendo en la ciudad. No es lo mismo una iglesia en un pueblo que una iglesia en la capital del país. Yo vengo de un pueblo donde tengo 55 años cumplidos, voy a entrar a 56, y hasta donde yo recuerdo, el pueblito es el mismo desde esa época al día de hoy. Tiene una calle de entrada, una calle de salida. En esa época no habían semáforos, hace 56 años. Hoy tampoco, no los hay. Es interesante que nosotros vivimos en una ciudad que, aparte de ser una ciudad, es la capital del país. Lo que sucede aquí tiene repercusiones en todo el país y fuera del país. Haciendo memoria histórica, en el año 1938, ¿hay alguna persona aquí viendo caras? Son muy jóvenes.
Pero, más sin embargo, caras vemos, cédulas no. Hay un hermano aquí que nació antes o durante 1938, antes del 38. Bueno, tenemos una hermana. Y mi hermana, ¿eres de Bogotá? Muy bien, fantástico. Se dice que en el año 1938, en Bogotá, solamente habían 325.650 habitantes. 325.650. Hermana, disculpe, ¿en qué año nació? En el 30. Mi hermana hoy vino por sus propios medios a la iglesia. En esa época, seguramente la hermana la contaron aquí. En el año 2012 también la contaron. Pero lo curioso, estamos hablando de cuántos habitantes de Bogotá, promedio. No, como 10. Yo hice la cuenta, según un censo, un promedio de 8. No, algunos dicen 7, otros dicen 8, 9, listo, no vamos a discutir por eso. Si el DANE no sabe, menos nosotros. Entonces coloquémosle 8, que seguramente no estamos lejos. Es mejor por debajo y no por encima. Eso quiere decir que mi hermana ha visto crecer la ciudad en un 2.456%. ¿Usted entiende lo que significa un crecimiento tan rápido? Por eso Bogotá vive como vive. La pregunta es, ¿de dónde surgió tantas personas? Mayormente, las estadísticas dicen que de Boyacá, Santander, veredas y pueblos de Cundinamarca y de otras partes del país y aún fuera del país. En Bogotá hay personas de todas partes de la tierra. Ahora, la pregunta es, esas personas llegan a este pueblo y poco a poco va creciendo a una velocidad que a su vez no tiene la capacidad ni la organización para tantas personas. Muchos venimos desplazados, venimos del campo, sin normas, sin reglas, sin ningún tipo de preocupación. Venimos de un contexto totalmente distinto. No sabemos vivir en una ciudad como tampoco los de la ciudad saben vivir en el campo. Pero venimos aquí sin saber. Traemos la cultura, nuestro comportamiento, nuestra manera de ver. No piensa lo mismo una persona del valle que una persona de la costa, que de los llanos, o las personas que estaban acá. O sea que todos venimos por razones distintas. Algunos vinimos porque nos llegó la noticia a esos pueblos que en Bogotá habían industrias y había empleo. Y entonces veníamos a trabajar. Todavía sigue llegando la noticia de que aquí hay empleo y hay plata. Y la persona llega y se encuentra con otra realidad. Hay personas que sencillamente vinieron a aventurar. Y todos vienen aquí y cada uno crece. Tenemos edificios, 20 pisos, y en cada piso yo no sé cuántos apartamentos.
Y está la persona que le gusta en el piso de arriba escuchar la música a todo volumen. Porque viene de la región donde son así, pero aquí no es así. Bogotá es como una colcha de hartos retazos y no todos están limpios. Hay de diferentes, pero es como una colcha, comúnmente decimos, de retazos. Por esa razón, ustedes escucharon cómo el señor que tenía mucho volumen, vino el otro vecino a hacerle el reclamo y lo mató. Usted se sube a Transmilenio y está el que le gusta la música, el reggaetón, se burla de la gente, del que está callado, del que está con cierto vestido, del que no tiene pelo. A él no le gusta, pero ahí termina y la mitad le aplaude. Y no solamente le aplaude, sino que le paga. Y encontramos el otro, que no tiene otro medio de subsistencia, sino que se sube a lograr vender. Pero está el otro que no le gusta. Esa es la ciudad. Cada persona tiene una historia. Está la persona que vino aquí porque le asesinaron su familia, perdió todo y tiene que comenzar de nuevo. Está el otro que se inventa una herida, se sube al bus para mostrar su enfermedad, donde no está enfermo, pero ese es su estilo de vida. Entonces tenemos personas que vienen a Bogotá o son de Bogotá y que ya han ido aprendiendo que hay normas. Déjeme ilustrar 3 tipos de personas. Yo no sé cuál es, en qué categoría está usted. Está la persona, por ejemplo, que en esa época, pues, no necesitaban, llegó un momento en que no necesitaban semáforos en Bogotá. Pero vino una otra persona, alguien compró un carrito, el otro carrito, y ya hubo la necesidad. Entonces, colocan el semáforo. Entonces está la persona que entiende las normas. Esa persona, el semáforo está en rojo, él para. Amarillo, él se alista. Verde, sigue. Está en verde, pasa amarillo, entonces la definición es amarillo, rapidito, rápido. Y verde, puede arrancar, pero si es rojo, para. Listo. Está el otro, que también vive en la ciudad, pero él las normas, dentro de su contexto, no las aplica mucho. Entonces, él mira por todos lados y como no está la gente, él pasa en rojo. Listo. ¿Cuánto debe? 80 millones de partes. Gracias, Señor, no tanto por los 80, sino porque todavía está vivo. Así que hay personas que, si puede evadir la norma, violar la norma, pasarse por encima de la norma, no hay problema. Está el otro, que ve el semáforo, mira para todos lados, ve que no hay nadie y se lo roba. O lo daña. Está la persona que viene y entiende lo que significa ser esposo. Él sabe que pasó de un estado civil soltero, ahora es casado. Sabe que ahora tiene un compromiso con su esposa. No es fiel por falta de infidelidad, sino porque él adquirió, empeñó su palabra y para él existe norma. Él sabe que es un padre de familia, él sabe que es un esposo. Pero está el otro que mira para todos lados, tiene plata, no está la esposa, no tiene amigos por ahí cerquita que le cuenten a la señora y entonces la oportunidad de echarse un canazo al aire. Pero está la otra persona que no le interesa eso. Llega a la casa, tumba la puerta, hace lo que quiere con su esposa, hace con sus hijos lo que quiera, etcétera. Así sucesivamente tenemos nosotros un mundo formando a Bogotá. ¿A dónde vamos? Resulta
¿de dónde surgen los hermanos en la congregación? ¿De dónde vienen los creyentes? De ese mundo, de ese contexto. Vienen a la congregación y forman ahora el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros, hermanos en Cristo, Cristo la cabeza. Pero no perdamos de vista que nosotros venimos de culturas distintas. Vemos las cosas y actuamos diferente. Y nos aterra por qué un hermano hace lo que hace y por qué otro hermano es tan distinto. Claro que es diferente. Nosotros, como familia en la fe, necesitamos aprender a construir relaciones. Que no nos pase lo que nos sucedió en la construcción. Construir sobre una base que no es sólida. Y para allá es donde vamos a apuntar. La Iglesia Cristiana Confraternidad, 20 de julio. No tanto lo que Pablo le estaba escribiendo a los hermanos en Éfeso, sino lo que Dios nos dice a nosotros como iglesia. Hoy somos un grupo pequeño, pero necesitamos aprender a construir relaciones sanas. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Él dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos darnos el lujo de seguir viviendo como si nosotros no fuéramos hijos de Dios. Eso lo hacíamos cuando estábamos en la familia de Adán. Ahora nosotros hemos venido al reino de los cielos, y en el reino de los cielos también hay unas normas, y las encontramos en la palabra del Señor. Hablamos con gentileza, con amabilidad, con respeto. Pero si yo vengo de ese otro mundo y mis relaciones no han sido permeadas por el amor del Señor, vamos a encontrar ese fenómeno. Y lo vamos a encontrar en las tres, en el que es feliz viviendo sobre principios bíblicos. Está el otro, que los principios bíblicos le van a ayudar en determinados momentos, pero hay otros que los abandonan. Y está el otro, que sencillamente viene a la iglesia por otras circunstancias. Ustedes recuerdan que hace algunos años la gente venía a la congregación. Por ejemplo, la hermana tenía un esposo que la golpeaba, la trataba mal, era vulgar, le decía palabras durísimas. Y ella venía y oraba y pedía, y hasta que él un día conoció del Señor. Está la otra persona que no tenía trabajo, entonces la hermana comenzó a orar, que lo invitó para que consiguiera trabajo, como si el Señor Jesús hubiera muerto para eso. Él murió por otras razones totalmente distintas. Esas cosas vendrán por añadidura. Pero todo eso forma parte de la iglesia. Ustedes han escuchado el dicho que en la viña del Señor, ¿sí?, todo hay en la viña del Señor. ¿De dónde surgen esos dichos? Precisamente porque encontramos todos esos fenómenos. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa eso? Con toda humildad, mansedumbre. ¿Qué es eso de soportarnos con paciencia los unos a los otros? Yo vengo de un contexto donde a mí me miran feo, yo lo miro rayado. Mire, ustedes, no sé cuántos de ustedes se pierden el privilegio de andar en Transmilenio. Eso ve uno unas miradas cuando el uno sube y el otro baja, de pura humildad. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros. Nótese, Pablo diciendo un creyente a otro, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros,
si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Primera de Pedro 2, 25, 2:5, creo que es. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor obispo de vuestras almas. Antes éramos ovejas descarriadas, ahora somos ovejas del rebaño del Señor. Preguntas. Hago para mí, y si es válido también para ustedes, ¿qué es eso de andar soportándonos? ¿Por qué? Es que un hermano viene de un contexto donde lo único que recibió fue ofensa de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de golpe tras golpe tras golpe. Ese hermano tiene una historia. Y viene y entonces ahora en la iglesia se relaciona con otra persona que viene de un trasfondo donde venía de un hogar sólido, estable, donde había amor, había cariño, había respeto. Y entonces uno encuentra que de 100 palabras, por lo menos 70 son palabras que hieren. Pero es un hermano, es una persona. Y nosotros sencillamente, de una manera folclórica, decimos, todo lo puedo en Cristo. Y ya listo, ya creemos que sin trabajar ya las relaciones se dieron. Una cosa es estar unido y otra es estar reunido. Entonces podemos estar reunidos. Lo estamos estamos hablando del transporte, estamos reunidos en un de esos biarticulados, 250 personas. Personas que ahí no hablamos de unidad. Entonces, nótese, cada persona que está a su lado es un ladrillito. Un ladrillito más otro ladrillito es lo que hace que haya una comunión, que haya una relación fuerte, haya una construcción de cariño, de amor, de respeto, de hermandad. Somos una familia. Hermanos, es verdad, es 100% verdad. No lo podemos discutir, es 100% verdad. Somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Somos templo del Espíritu Santo. Estamos ahora en el reino. Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es verdad. Pero no perdamos de vista. Nosotros somos un ladrillo en medio de esa construcción. ¿Por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué la pelea es entre los hermanos? Para muchos pareciese escandaloso, pero es la razón natural. Cuando se trabaja sobre relaciones que no se ha tenido presente una base sólida. Una ofensa, otra, un mal detalle, más otro, eso hace una fisura, se construye y en cualquier momento, ¿por qué en las discusiones se sacan los conflictos de hace 3 y 4 años, de 20 años, 30 años? Precisamente por eso. Nosotros no estamos hablando de un edificio físico, de construirlo. Estamos hablando de construir nuestras relaciones como hermanos. Que nosotros seamos parte, como dice el texto, que esas cosas que pertenecían a esa conducta, a ese comportamiento antes de Cristo, también sean permeadas a través del amor del Señor. Yo quiero dar un ejemplo a nivel personal. Hoy, más que nunca, le he pedido al Señor, a nivel personal, poder ayudar a entender a las demás personas.
Es increíble. Cómo la semana pasada querían acabar con la ciudad y a su paso destruían todo. Y ayer, ¿cuánto fue el partido? No había un alma en la calle. De pasar de un estado de agresividad a un estado de efusividad. Donde, listo, vamos a apoyar entonces a los campesinos. Y hacen bulla. Si hacen alguna persona por alguna razón ya no aguantó más, alzó la voz, le escucharon. Pregunta, ¿le resolvieron el problema? No. Porque es que ese es parte del problema, pero ese no es el problema. El que le ayuden con un subsidio, el que le ayuden con lo de los subsidios del transporte, y ¿eso resuelve el problema? No. El problema es mucho más amplio. Luego entonces los transportadores dicen algo, ¿y qué es lo que está sucediendo? Que se fortalecen como los grupitos. Entonces este gremio nota que está siendo como que perjudicado, se agrupan y ellos logran, entre comillas, un derecho que ya tienen, pero entonces ya quedan callados y no los volvemos a notar. Luego, entonces, otro sector levanta la voz porque ve que está siendo vulnerado en esos derechos y los demás no decimos nada, porque estamos en una ciudad que es altamente individualista. Por eso, el que usted coma o no, a nadie le interesa. Pero eso no debe ser así en la familia de Cristo. Que sea Dios guiándonos y ayudándonos en esto. Por eso a nivel personal yo le he dicho, Señor, ayúdame a entender a las personas. Hoy ya no peleo, no discuto, no alego, no miro feo en Transmilenio. Porque yo entiendo que cada persona está haciendo lo que le corresponde. Aparte de desahogarme de la ira, de enfrentarme con una persona ahí, ¿qué resuelvo? ¿Qué hago? Nada. ¿Dónde queda ser sal? ¿Dónde queda ser luz? Si yo sé perfectamente que Dios me envió a un mundo de estos, ¿para qué? Para ser ejemplo, para ser modelo de lo que significa una vida en Cristo. Hoy más que nunca yo le digo, Señor, ayúdeme a entender lo que significa ser esposo en una construcción sana. Le he dicho, Señor, ayúdame a ser de las personas que cumplen normas porque las entiendo. Si yo entiendo una norma, la cumplo sin amargarme. Pero hay personas que las cumplen porque les toca. Y está el otro, que es el que acaba con la norma y establece la de él. Mire lo que Dios dice a la iglesia, a cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 al 11. Vosotros, ¿se refiere a quién? A usted y a mí. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ¿quién es vosotros? Usted y yo. Que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que ahora habéis alcanzado misericordia. Y mire cómo dice, vivid como siervos de Dios. ¿Qué significa vivir? Yo no puedo vivir aislado. Yo vivo en relación a otras personas. 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Mente, las emociones
y la voluntad, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Ahí dice entre los gentiles. Yo diría manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles y entre los creyentes. Si hay alegría de convivir entre en medio de la ciudad, ¿cuánto más la alegría? El verlos venir, el que usted viene, se sienta, salimos, compartimos, tomamos un tinto. Hermanos, este ladrillo es un obsequio que es más simbólico que el valor económico. Pero nunca, por eso yo le decía, llévelo y guárdelo y manténgalo en su casa. Siempre que lo vea, piense, yo soy un ladrillo de la iglesia, de Cristo. ¿Cómo me estoy relacionando yo con los otros? ¿Cómo son nuestras relaciones? Yo personalmente, si dentro de mi contexto quindiano, mi forma, por eso tengo muchos dichos del campo. Gran parte de mi pensamiento es del campo. Muchas ilustraciones las uso en del campo. Y si en mi manera de ser quindiano yo estoy ofendiendo a un hermano, o porque soy charlatán, o porque soy confianzudo, y no sé, yo siempre estoy dispuesto a reconocer y pedir perdón, reconocerlo. Pero si nadie me lo dice, ¿cómo sé que estoy caminando bien? ¿Cómo sabemos que una construcción queda firme? Lo sabemos después del terremoto. O mejor dicho, lo saben los que queden vivos. Hermanos, usted y yo, como miembros de esta ciudad, hemos sido llamados para ser constructores de relaciones. Como familia de la fe, hemos sido llamados para establecer unas relaciones sólidas como hermanos. Por eso, ninguno aquí está para hacerle daño a ninguno. Y si así es, precisamente por eso hablamos de las consejerías. Cuando un hermano está haciendo algo que no corresponde, hablamos con el hermano, no dejar crecer el problema. Mis hermanos, creo que en esto de soportarnos los unos a los otros está implícita la necesidad de manejar. No que tenemos que aguantarnos toda la vida, significa que necesitamos trabajar en esas relaciones. Comenzamos en casa, con la familia, en la iglesia. Y seguro que eso nos va a ayudar. Y la gente va a decir, mirad cómo se ama. De lo contrario, va a ser difícil. Mis hermanos, yo quiero invitarles a que inclinemos el rostro. Vamos a orar.